Dos, ya. Bueno, muy buenas tardes a este nuestro cuarto episodio de nuestro podcast Reset o Morir, en donde, bueno, traemos a diferentes personas que nos puedan compartir su experiencia, su filosofía, su experiencia tanto en lo nacional o internacional. En este caso tenemos a Renato Minardi, que es un historiador, así que vamos a aprender hoy, vamos a hablar acerca de ideologías, de diferencias en cuanto a diferentes formas de pensamiento en la política. Y bueno, en este caso, Renato estudió historia en la Universidad Católica de Asunción, trabaja de gestor de proyectos en el sector público y privado y con un enfoque en tecnología, desarrollo sostenible, transparencia y democracia. Es militante también del partido País Solidario y el principal partido socialdemócrata del país, en donde se desempeña como secretario de Relaciones Internacionales. Anteriormente presidió el partido, la juventud del partido desde el 2017 hasta el 2024. También fue vicepresidente de la IUCI del 2016 al 2018. Además, dirigió campañas del partido en la intendencia, para la intendencia en el 2021 y para la Diputación de Asunción en el 2023. Bienvenido, Renato. Muchísimas gracias por venir, por abrirnos las puertas de poder compartir, poder también adquirir conocimiento y experiencia tuya, ¿verdad? Como primer paso me gustaría hablar justamente de esto. Vos sos presidente o estás trabajando de cerca en la Secretaría de Relaciones Internacionales de un partido socialdemócrata, del principal, digamos, partido socialdemócrata del país. Y, digamos, hay esa diferencia entre socialdemocracia y socialismo democrático, ¿o es lo mismo, digamos? Bueno, muchas gracias, Jere, Giomar, por recibirme, por facilitar este espacio para hablar ahora con ustedes y con todas las personas que nos escuchan. Sí, o sea, yo no sé si depende mucho del contexto nacional en el que hablemos, pero sí, teóricamente hay diferencias entre la socialdemocracia y el socialismo democrático. En el caso de País Solidario específicamente, se considera un partido socialista democrático, de hecho, pero tenemos dos corrientes adentro, socialdemócrata y socialismo democrático. En general, en la comunicación hacia las personas, tiende a considerarse como una misma familia, el socialismo, la socialdemocracia y el laborismo. Entonces, son familias que pertenecen o que se ubican en el espectro ideológico entre la izquierda y el centro, ¿verdad? A veces más el centro, a veces más la izquierda. Yo creo que sí, hay diferencias entre socialismo democrático y socialdemocracia. Tiene mucho que ver con cuánto considera que se puede administrar el capitalismo uno, o qué tan necesario considera que es cambiar las propias estructuras que sostienen el modelo capitalista. Creo que es la pequeña gran diferencia entre socialismo democrático y socialdemocracia. Pero finalmente, en la mayoría de los países se terminan agrupando ambas corrientes normalmente en el mismo partido o en los mismos movimientos sociales, porque en sus prácticas ambos son movimientos que pueden considerarse reformistas y democráticos. Vale, Renato, muchas gracias por la explicación, por la diferenciación. También creo que hay otra duda que surge mucho, y además que suelen usar, o por lo menos aquí en Colombia lo usan mucho, los partidos de derecha, y es que cualquier idea que busque garantías de derechos, etcétera, lo mezclan con socialismo y comunismo, pero llevándonos a la historia del siglo XIX. Y pues bueno, las historias de las revoluciones comunistas, etcétera, lo cual, como tú bien sabes por ser historiador, pues es no solo un desconocimiento de la historia, no sé si sea adrede o sea que lo quieren hacer ver como si tuvieran desconocimiento,
pero también es una imprecisión ideológica, teórica, muy grande en la medida en que hay similitudes, hay cosas obviamente que se aprendieron y que se tomaron, pero son corrientes absolutamente diferentes, sobre todo en formas de actuar, en formas de pensar, en pensamiento económico y acciones económicas. Entonces, un poco para que nos expliques esas diferenciaciones para poder romper esas fake news y esas malinformaciones que suele generar, sobre todo la derecha, con mala intención. Sí, yo creo que es adrede, yo creo que es una estrategia discursiva. No sé si en Colombia tienen algo parecido a Milei, pero está medio de moda en el continente seguir esa corriente como libertaria donde todo lo que proponga algún tipo de acción desde la esfera estatal o la esfera pública es socialista. Entonces hacen esta cuestión como o sea, me parece que es con una total mala fe, una cuestión de estrategia ahí discursiva de polarizar con todos los sectores que entren a discrepar con su agenda de desarmar el Estado, ¿verdad? Entonces, obviamente terminan poniendo todo el socialismo, el comunismo, no sé, regímenes populistas, no importa si son conservadores o sean de izquierda, incluso al fascismo y al nazismo, al nacionalsocialismo le terminan poniendo como socialista, con una estrategia discursiva que yo creo que es adrede, ¿verdad? Lo que buscan es encasillar a todos los demás como opuestos o como enemigos de esta agenda de cambio, entre comillas, que es una agenda realmente de retroceder en ciertos derechos o en ciertos servicios estatales que se han construido en las últimas décadas. Eh, pero son todas corrientes ideológicas distintas o pertenecen a familias ideológicas distintas, nacen en momentos distintos y bueno, tienen como, pueden pertenecer el comunismo, el socialismo, la socialdemocracia, pueden nacer en el mismo momento en el siglo XIX, pero tienen bifurcaciones muy claras a inicios del siglo XX, ¿verdad? O sea, hay discusiones filosóficas muy profundas que llegan hasta hoy con esta discusión de si la vía armada, la vía violenta se justifica o no, o es una reforma a través de la democracia, en qué tipo de regímenes está justificada la resistencia armada, por ejemplo, o incluso con movimientos de izquierda que utilizan formas de organización o liderazgos de tipo populista, en los que a veces hay una pregunta de, bueno, ¿hasta qué punto las estructuras del Estado permiten la permanencia de las élites o de ciertos grupos de poder en el poder? Y hasta qué punto son un desarme de estructuras que garantizan derechos democráticos, ¿verdad? Entonces, entran muchos estos roces de discusión, tanto en la izquierda como en la derecha, de decir, bueno, cuáles son los límites de una y otra corriente, y yo creo que eso es como una señal de que son familias distintas, de que son pensamientos distintos, son tradiciones distintas, y lo mismo pasa en la derecha, ¿verdad? O sea, un movimiento radical como estas nuevas derechas, que también recurren a técnicas o a estos tipos de mecanismos, estrategias más polarizantes, un poco más populistas de decir, bueno, todos los que no están conmigo son mis enemigos, no importa si es de izquierda o de derecha, se da lo mismo, ¿verdad? O sea, hay una discusión entre un liberalismo o un liberalismo social o un liberalismo más clásico y este nuevo tipo de neoconservadurismo que estamos viendo recorrer varios países. Y eso justamente queríamos hablar, queríamos como ir hilando a ver qué diferencias hay realmente entre todos esos sectores o las izquierdas, ¿verdad? Particularmente partiendo desde la visión socialdemócrata, porque uno dice que tiene un pensamiento de izquierda o una que te catalogaron de izquierda, automáticamente relacionan los modelos o los modelos de izquierda con los modelos populistas que mencionabas, como por ejemplo utilizan el caballito de batalla de Venezuela, ¿verdad? Para cualquier cosa va a ser, por ejemplo, Argenzuela, Paraguay, que va a llegar a ser Venezuela, cuando estábamos con Lugo, qué sé yo, o sea, como que tratan de encajonar, digamos, a todos los modelos de izquierda con estos modelos populistas. ¿Cuáles son los modelos que
que sigue el socialismo, digamos, cuál es el génesis también del socialismo democrático, de la socialdemocracia, y desde dónde se desprende, digamos, si es que hay alguna relación con esa izquierda populista, con el marxismo, por ejemplo, dialéctico, digamos, digamos en dónde nos separamos, en dónde hubo una ruptura, y en qué nos diferenciamos con ese tipo de izquierda. Y tenemos el mismo nacimiento. Creo que al final la izquierda moderna en general es hija de la Segunda Internacional, de las ideas del marxismo en el siglo XIX, pero llega como este evento canónico para la izquierda, que es la Revolución de Octubre, la Revolución Rusa. Y muchos partidos empiezan a plantearse, bueno, ¿esta la vía o no? eh, o es porque empiezan a tener como al mismo tiempo que ocurre la Revolución Rusa, en otros países de la Europa Occidental empiezan a haber reformas democráticas y los partidos socialistas, los partidos obreros, porque finalmente estos partidos, todos los partidos, tanto los comunistas como los socialistas, son expresiones del movimiento obrero, o sea, nacen de las organizaciones de los trabajadores, de los sindicatos como con una visión instrumental de convertirse en la herramienta política o de incidencia política del movimiento de los trabajadores. Entonces el partido no nace por sí mismo, nace de una tradición de trabajadores y esta Segunda Internacional que venía con esta idea de que los trabajadores del mundo se tenían que unir. Pero al mismo tiempo que ocurre la Revolución Rusa, tenemos en Europa Occidental una serie de reformas que empiezan a dar lugar a estos partidos de los obreros. Y empieza a haber como una bifurcación en las ideas. Empieza en Alemania, pasa por los países nórdicos, el PSOE en España tiene su propia discusión. Es súper interesante porque muchos miembros de esos partidos viajan a Rusia y vuelven con informes. O sea, hay intervenciones escritas, hay como reportes, las discusiones están documentadas. eh, y ese es el génesis, creo, o el origen de la bifurcación de comunismo y un socialismo, una socialdemocracia más al centro. Y tiene mucho que ver con si la vía reformista es la forma de avanzar en la sociedad, ¿verdad? Es el camino para una sociedad más igualitaria o es la revolución y la dictadura del proletariado es el único camino posible. Entonces, ahí donde existe esta separación, por citar algunos ejemplos, los partidos más a la izquierda, hoy se llama la izquierda en Alemania y en Suecia, pero son partidos comunistas. Los partidos comunistas en ese momento es cuando se separan de los partidos socialistas. En ese momento eran socialistas, ahora son socialdemócratas. Pero es en este momento, principio del siglo XX, donde en Alemania y Escandinavia están las primeras decisiones así de tomar, de separarse del partido, de fundar un partido comunista que busque una revolución armada, organizar a los trabajadores para una revolución armada. Y es ahí donde hay una bifurcación en esta visión. Eh, la gran cuestión es si se puede democratizar el capitalismo desde adentro o si el Estado, a través de sus reformas, puede ser un arma para desarmar las estructuras del capitalismo. Eh, Ahí creo que hay resultados mixtos, porque si bien es cierto que maliciosamente se usa como esto de que los socialistas vamos a ser todo como Venezuela y que nuestra idea es como una cuestión medio militar y una dictadura ahí, hay modelos súper exitosos de prácticamente un siglo de ideas de izquierda en el gobierno y que son hoy los países con mayor índice de desarrollo humano, ¿verdad? No dejan de tener sus contradicciones y sus complejidades sobre cómo se acumula riqueza en esos países, cuál es su relación con el resto del mundo, pero finalmente la socialdemocracia, el socialismo democrático han sido grandes movimientos redistributivos de la riqueza, o sea, han alcanzado grandes niveles de igualdad en los ingresos, han alcanzado grandes niveles, altos niveles de servicios públicos. Hay una aceptación bastante general en esas sociedades, me refiero a las sociedades escandinavas o del norte de Europa. Hay un nivel muy alto de aceptación de que los impuestos altos están bien, o sea, la gente está de acuerdo con los impuestos altos y con que el Estado tiene que llevarse una parte importante de la renta y usarlo en servicios públicos de calidad. O sea, hay una conquista cultural más allá de las reformas estatales. La gente está convencida de que eso es bueno y están orgullosos de ese modelo. Entonces, creo que también, o sea,
nunca se habla de esos modelos, o incluso diría yo de modelos latinoamericanos. O sea, si nosotros vemos, por ejemplo, los resultados de la concertación en Chile, que Chile es la cuna del neoliberalismo, el experimento de los Chicago Boys, siguen con la constitución de Pinochet, y la concertación con el Partido Socialista, con el PPD, con partidos entre la democracia cristiana y la socialdemocracia, y en algún momento incluso con el comunismo dentro de la concertación, han logrado grandes reformas donde han mejorado la calidad de vida de las personas, han disminuido los niveles de pobreza, han mejorado el acceso a servicios públicos dentro de los límites que tienen este armado institucional que dejó la dictadura chilena. O Brasil con el PT, ¿verdad? El PT es un gran, capaz el partido latinoamericano más importante, con una propuesta de reformas desde el Estado, en un país que es prácticamente un continente, ¿verdad? Un país gigante, con una diversidad enorme de personas y con una diversidad enorme de realidades, ¿verdad? Porque tenés ultra mega ricos en Sao Paulo y tenés de las personas más pobres del continente también viviendo en las zonas más rurales del Brasil. Entonces, esta complejidad, y un partido sumamente exitoso en gobierno, que en sus gobiernos ha sido una de las gestiones que más pobres ha sacado, más personas ha sacado de la pobreza. Yo creo que hay modelos de socialismo, de socialdemocracia muy exitosos, tanto de Latinoamérica como en Europa. Podemos encontrar algunos en el siglo XX, algunos casos en países árabes, incluso en Asia, donde vimos cómo, con sus particularidades nacionales, regionales, culturales, han podido implementar modelos de reforma del Estado, intervenciones que han llevado a sociedades más igualitarias sin tener que recurrir necesariamente a la vía armada. Claro, Renato. Sabes que mencionabas algo que me parece muy importante y que creo que es importante, no solo importante, sino necesario analizar, porque creo que es una de las críticas fundamentales que se le hace a la socialdemocracia, y es las contradicciones, las contradicciones propias que tienen. Yo creo que es importante hacer ese análisis de cuáles son las contradicciones. Yo te puedo enumerar algunas que son como, para mí, muy graves, más como defensora de derechos, que desde una ideología político-electoral, y es, por ejemplo, yo no puedo entender que países escandinavos hayan apoyado con la entrega y financiamiento de armas para la guerra en Ucrania. O sea, para el bando que fuera. A mí me parece que un Estado socialdemócrata no puede usar el dinero de los contribuyentes para armas que asesinan gente. O sea, eso para mí es una contradicción que en sí misma, que la socialdemocracia se aleja del uso de las armas, se supone, en su inicio. Que haya esto para mí es absurdo. O sea, es una de las contradicciones que a mí me conflictúan demasiado. Otra contradicción, por ejemplo, yo no sé si Yamandú lo hizo como un error o qué pasó, pero las declaraciones recientes de Yamandú, que el mismo Partido Socialista uruguayo hace la crítica diciendo que lo que había en Gaza era una guerra y no un genocidio, que es lo que está pasando. O sea, la socialdemocracia tiene que estar del lado de los derechos y no puede, desde la enunciación, cambiarle la categoría a un genocidio. O sea, eso es grave. O sea, aquí entidades tan neoliberales como la ONU han señalado que hay un genocidio. O sea, ¿por qué nosotros no vamos a señalar las cosas por su nombre? Y bueno, contradicciones también como las que ha habido en algunos proyectos latinoamericanos y pues creo que puedo incluso nombrar el colombiano que está, que yo siento que es más liberal que socialdemócrata, porque nosotros no, la verdad, no hemos tenido una democratización del país. Pero el hecho de que, no sé, en Colombia, en Brasil, en México también haya tantas sombras de corrupción en sistemas que son más cercanos a lo progresista es preocupante. Y es preocupante porque genera distanciamientos y genera que nos critiquen más, porque sabemos que la derecha, por ejemplo, hace todas esas cosas, pero a ellos no los critican porque está como en su ADN. A nosotros sí nos critican porque se espera algo diferente. Entonces, ¿cuáles son las que tú has detectado, las que han analizado? ¿Qué nos puedes contar sobre estas
y pues cómo hacerles frente, ¿no? Porque es algo, obviamente, son elementos desarrollados por seres humanos que somos imperfectos, pero sí hay que procurar no entrar en esas contradicciones para que sea un sistema viable y que sea de más. Sí, no, yo, o sea, qué bueno que mencionaste el Uruguay, porque el Frente Amplio también es un gran caso de éxito de cambios profundos en la sociedad del Estado. Pero, o sea, yo creo que poniendo, ya que citaste el caso de Yamandú, eh, yo creo que también hay que entender muchas veces que hay dificultades propias del ejercicio de la representación estatal versus la posición partidaria. Y eso, digo que bueno, citaste el caso de Yamandú porque ahí se manifestó eso, ¿verdad? O sea, él da unas declaraciones como presidente de Uruguay después de juntarse con el embajador de Israel, creo, y al mismo tiempo el Ejecutivo del Frente Amplio saca un comunicado súper fuerte hablando del genocidio en Gaza y demás. O sea, como que finalmente el partido, el movimiento, la concertación en este caso, sale rápidamente a volver a estirar de algún modo la gestión gubernamental hacia cuál es nuestro norte ideológico, ¿verdad? Que es un poco, creo, el rol de los partidos, es no dejar de estar en la calle, porque cuando nos convertimos en burócratas, en gestores del gobierno, del Estado, perdemos un poco la perspectiva de cuál es realmente el objetivo por el cual queremos acceder al poder. No, no es para gestionar el Estado, el capitalismo, el Estado liberal, sino para realizar transformaciones en la sociedad. Y eso es algo que muchas veces uno estando en la gestión diaria puede perder la perspectiva porque a uno le apremian los problemas del hoy, que son problemas operativos, eh, y, y puede perder ese norte y ahí entra la importancia que el partido sea un contrapeso. Respecto a los casos de corrupción, yo creo que es una cuestión ya, o sea, es algo que nosotros necesitamos tener una ética de izquierda, una ética socialista y una ética democrática de entender que los bienes públicos son, no sé, no quisiera decir, o sí, sagrados básicamente, de que finalmente son el dinero de los trabajadores, pues, sobre todo en nuestros países, ¿verdad? O sea, en Paraguay por lo menos la fiscalidad es sostenida por los trabajadores, no por los empresarios. Acá no tenemos grandes impuestos progresivos que pongan el peso sobre quienes más ganan. Realmente son las personas comunes y corrientes las que aportan y las que sostienen el Estado. Entonces, si desde la izquierda no entendemos que cuando estamos gestionando los bienes públicos, lo que estamos gestionando realmente es el dinero que los trabajadores, dentro de todas las dificultades y dentro de todo el esfuerzo que hacen para sobrevivir en el día a día, aportaron al Estado y tenemos que cuidarlos. O sea, somos los primeros que tenemos que salir a proteger eso, ¿verdad? Entonces, existen como realidades nacionales, culturas distintas. Hay países, no sé, en nuestros países, en algunos países latinoamericanos, la corrupción es casi una cosa esperada muchas veces, pero necesitamos pensar como en esa otra ética. Yo creo que la principal contradicción entre la socialdemocracia o que tenemos como socialdemócratas socialistas no va por ninguno de estos casos ni siquiera, va por el tema de cómo sostenemos los niveles cómo sostenemos esta lógica de producción y explotación del planeta que nos permite vivir de la forma que decimos que queremos vivir, con los estándares de vida que queremos vivir, al mismo tiempo que no destruimos el planeta, o sea, que sea sostenible. Yo creo que ese es el gran problema, ¿verdad? Porque si todos queremos vivir como se vive en los mejores, en los estados de bienestar más desarrollados, vamos a decir, con mejores servicios públicos, este planeta no aguanta ese nivel de consumo eh, y de producción, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es ese futuro? O sea, ¿cómo es ese futuro donde hay una igualdad global, donde todos y todas vivimos bien, pero al mismo tiempo no destruimos el planeta? Para mí esa es la gran pregunta, la mayor pregunta a la cual nos enfrentamos como izquierdas hoy. Y es que hemos sido movimientos desarrollistas, hemos sido movimientos que vinieron ligados a la industrialización, a la organización de trabajadores industriales, eh,
hemos sido movimientos que dependían del crecimiento de ese tipo de fuerza económica para que el sujeto político que es nuestro sujeto político clásico, que es el trabajador, eh, exista y se organice y tenga fuerza política. Y hoy tenemos que pensar, bueno, el modelo de producción del siglo XX es un modelo que claramente nos está llevando a una crisis global ambiental, ¿verdad? Entonces, para mí ese es el más grande desafío para nuestra... La paz es definitivamente un tema ahora, hoy, pero, y yo creo que Colombia tiene ahí mucha experiencia con el tema de la paz, creo que es como un proceso muy inspirador el que han llevado. Y Latinoamérica tiene mucho que enseñar, sobre todo la izquierda latinoamericana tiene mucho que enseñar al mundo con temas de paz, pero la crisis medioambiental creo que es la principal contradicción que tenemos. ¿Cómo sostenemos estados de bienestar o niveles de vida y de desarrollo humano altos en un planeta que claramente está demostrando que no puede soportar ese nivel de consumo? Sí, totalmente. Y creo que la gente deja de identificarse con la izquierda que ataca mucho a justamente su medio de producción, ¿verdad? Entonces, hoy no sé si compartís conmigo la visión de que hoy en Paraguay, por ejemplo, se demostró en las elecciones anteriores que muchos se identificaron con ese discurso de odio, de rechazo a todo lo político, ¿verdad? Identificándose con Paraguayo Cubas, que es una persona que justamente viene a expresar eso, ¿verdad? O a referenciar ese hartazgo del pueblo. Y hoy la gente se identifica con ese discurso, se identifica no con una persona que venga a decirle que lo que le da comida es el problema principal del mundo, ¿verdad? Entonces, ahí nos encontramos también las personas que estudian, que leemos, que estudiamos, que sabemos, digamos, tenemos conciencia del mal que produce este sistema, pero a la vez también somos conscientes que salimos de ellos, que el mundo al cual nosotros le hablamos no tiene ese conocimiento y no ven desde esa perspectiva y bueno. O no también, tienen la resonancia, así lo conozcan, no les importa. claro, también Sí. uno creo que el hiperindividualismo ha hecho que no nos interese el legado que dejemos en este mundo y eso también a uno bueno, saca la importancia, digamos, desde el punto político. En la próxima semana tenemos un invitado muy especial. Tenemos el invitado, ¿cómo era el nombre? Me olvidé. Luis de Nicaragua. Luis, cierto. Presidente del partido de Nicaragua, ¿verdad? De UNAMOS. Y bueno, yo creo que va a ser una experiencia importante porque nos va a contar muchísimas cuestiones que ocurren en el país, en un país que justamente tiene un gobierno de izquierda populista al cual no adhiere la socialdemocracia y bueno, es totalmente un partido, o sea, los que tienen ideología diferente y critican al gobierno son totalmente perseguidos, ¿verdad? Y él es una de las personas. ¿Me podrías decir, digamos, qué diferencias hay sustancial, digamos, entre ese tipo de izquierda, la de Daniel Ortega, con la de socialdemocracia, con la del partido País Solidario? Bueno, yo creo que lo de Daniel Ortega no es tan difícil de decir porque es una dictadura así, lisa y llanamente, encima de una dictadura súper conservadora. O sea, hay todavía algún apego desde la izquierda porque finalmente Ortega fue un comandante de la Revolución Sandinista, que fue como esta esperanza de cambio en el siglo XX. Pero ya, o sea, el Pepe Mujica mismo salió a hablar, a decir que era una dictadura. No sé, creo que en la mayoría de los partidos, por lo menos de la centroizquierda, estamos encontrando ya posturas bastante firmes de condena a la dictadura de Daniel Ortega. Persigue a todo el mundo, o sea, persigue a la izquierda, persigue a la derecha, persigue a la iglesia, persigue a lo que sea. Y encima ahora cambió la constitución, tiene una copresidenta que es su esposa.
Es como que si a él le pasa algo, la copresidenta se convierte en presidenta. Entonces como que todo está armado para que no exista ninguna chance de cambio o ni de disenso con él, ¿verdad? Y aparte es un régimen súper violento, o sea, que persigue con los militares a las personas, ¿no? Creo que eso ni siquiera es algo que podamos así como discutir si sus prácticas entran o no dentro de algo tolerable para la izquierda. Eh, pero, pero sí, o sea, qué bueno que hablen con Luis porque realmente creo que Nicaragua debe ser uno de los temas principales para la izquierda latinoamericana. Es una dictadura eh, muy, muy violenta. Es quizás uno de los símbolos de los cuales nosotros tenemos que ser los primeros en salir a decir que no estamos de acuerdo, porque, porque es muy claro que no está alineado con nuestros valores. Y creo que tenemos que empezar a hablar también bastante más de la democracia, porque con Bukele mencionabas a Payo Cubas en Paraguay, que es una especie de líder populista, pero una especie de Bukele, una especie de líder que sale como a decir que hay que mandarlos a todos presos o que hay que fusilarlos, cosas como cosas que no tienen realmente aplicación en la realidad por un lado, pero por otro lado súper polarizantes, ¿verdad? Como que construyen desde esta cuestión de ser anti-sistema, anti-élites, eh, sin sin una claridad ideológica muy fuerte, o sea, son todas soluciones, no es ni liberal, ni es de izquierda, ni es nada, es como acá tenemos que entrar a quemar todo más o menos, tenemos que entrar a echarlos a todos o lo que sea, es como anti algo. Yo me parece que es como el símbolo de nuestro tiempo, o sea, no solo el hiperindividualismo, sino esta sensación de que el futuro es demasiado incierto, de que no tenemos realmente una perspectiva de mejora. O sea, y yo creo que hay un libro de Stefanoni que seguro que muchos leyeron, que es La rebeldía se volvió de derecha. Y hay una cuestión ahí que él menciona de que en el siglo XX la izquierda, sea comunista, revolución armada o reformista, socialdemocracia y socialismo democrático, tenían como esta visión de que el futuro era brillante, ¿verdad? De que una vez que consigamos esto y lo otro, y si nos organizamos así y hacemos esto, lo que viene después va a ser bueno. O sea, vamos a vivir mejor, vale la pena hacer esto, vale la pena organizarse. Y ahora es como la sensación es la opuesta, ¿verdad? Es como, no importa lo que hagamos, el futuro va a ser malo. Entonces, esto te desarma, te dificulta la organización y te pone en una mentalidad alerta donde sálvese quien pueda y me salvo yo primero, ¿verdad? Entonces, como sea y donde sea. Entonces, ahí este tipo de liderazgos que vienen a aprovecharse del enojo social, de la rabia, de la decepción, llegan con soluciones mágicas y con una respuesta de, bueno, destruyamos todo. Ya, si acá no hay solución, destruyamos todo y que nazca cualquier cosa después. No importa lo que venga después. Entonces, es peligroso porque después vemos lo que sucede en El Salvador, por ejemplo, donde hoy es prácticamente una dictadura, Bukele. Ya vemos lo mismo que vemos en El Salvador, vemos lo mismo que vemos en Nicaragua, persecuciones a defensores de derechos humanos, a opositores, cambios institucionales para permanecer en el poder, retrocesos en los mecanismos democráticos. O sea, estamos viendo como en general un retroceso en cierto tipo de armado institucional que durante finales del siglo XX pudimos construir desde los movimientos más progresistas, ¿verdad? Son estas cuestiones de los derechos humanos, de cierto tipo de garantías desde los estados y demás. Y creo que todos nos sentimos un poco decepcionados. O sea, Giomar mencionaba la ONU y la ONU es al mismo tiempo esta cuestión que tuvo sus éxitos y tuvo sus muchos fracasos. Porque por un lado fue como esta gran organización que fue una salvaguarda para disminuir la cantidad de conflictos a nivel global después de la Segunda Guerra Mundial, pero al mismo tiempo las promesas
de este orden internacional basado en derechos no se cumplieron. O sea, finalmente terminó siendo un organismo reinado por unas cuantas potencias económicas con poder a veto que no supo avanzar en un camino de democratización de los pueblos a nivel internacional. Entonces, obviamente, todos nos sentimos bastante decepcionados con resultados del siglo XX. Y creo que ahí hay una cuestión que a nosotros nos entrampa un poco en la izquierda, sobre todo en la izquierda más democrática que tuvo acceso a los estados que fue gobierno. Y es que a veces defendemos muy fervientemente esos armados institucionales y perdemos de vista de que nuestro trabajo es pensar el futuro para ver cómo eso puede ser mejor o en qué falló. Cuando pensamos la ONU, ¿qué falló? ¿Qué tipo de armado institucional internacional que garantice derechos puede haber? ¿Cómo debería ser la ONU 2, la ONU del siglo XXI? O cómo deberían ser los estados, o cómo deberíamos conectarnos regionalmente, qué tipo de derechos podemos garantizar a las personas desde esta otra, en este futuro, ¿verdad? O cómo hacemos para vivir en un planeta, para vivir bien en un planeta y que no se acabe, que no terminemos destruyéndolo. O sea, no, nos volvemos como muy defensores de la democracia, a veces porque sentimos que está en retroceso la democracia, y perdemos el norte nuestro, que es pensar el futuro, ¿verdad? O sea, pensar cómo el capitalismo deja de ser, o en mi caso por lo menos, pensar cómo el capitalismo puede desaparecer. Hay una socialdemocracia que es más reformista, entonces cree que el capitalismo puede todavía reformarse para ser amigable, pero cómo transformamos los modelos de producción, ¿verdad? O sea, cómo cambiamos de verdad estos medios de relacionarnos entre personas y con el planeta. Eh, y no tanto cómo defendemos armados institucionales del siglo pasado, ¿verdad? O sea, creo que hay algo mejor que podemos construir. Creo que hay algo mejor que podemos pensar y creo que hay una esperanza en el futuro que podemos imaginar. Ese futuro podemos imaginárnoslo todos juntos, ¿verdad? O sea, no hace falta que nuestra militancia sea una defensa ferviente a algo que estaba en el pasado. Eh, y, y bueno, y ahí está el desafío. O sea, el trabajador del siglo XX prácticamente ya no existe. O sea, los trabajadores, las personas, hoy trabajamos en realidades mucho más mixtas, cambiantes, mucho más inciertas. Creo que las personas que somos menores de 35 podemos sentir esa cuestión de que nuestra carrera siempre fue medio incierta. O sea, en un momento hacemos una cosa, en otro momento hacemos otra, de repente aprendemos a hacer esto, después aprendemos a hacer lo otro. Como que esa vía tradicional de la universidad y de ahí a una profesión y de la profesión a la jubilación ya no existió para nosotros, ¿verdad? Y mucho menos existe para los más jóvenes. Entonces, lógicamente, propuestas políticas que tenían que ver con la estabilidad hoy dejan de resonar. Y tenemos también este desafío de repensar el mundo del trabajo, ¿verdad? O sea, cómo nosotros nos relacionamos con, creo que es uno de los mayores, el potencial, la representación del potencial humano, que es el resultado de nuestro trabajo, de nuestro esfuerzo, de nuestra energía, de nuestra mente, de nuestra imaginación puesta en el mundo material. Entonces ahí hay un desafío para las izquierdas, ¿verdad? O sea, sí, tenemos que defender la democracia, pero al mismo tiempo que defendemos la democracia, esa defensa se tiene que hacer imaginándonos otra democracia del futuro, una democracia mejor. Y tenemos que defender los derechos laborales, pero esa defensa es imaginándonos un mercado laboral del futuro, con cómo garantizamos la realización, la felicidad de las personas a través de su trabajo en un mundo donde la estabilidad laboral capaz ya no es más el signo que le caracteriza, ¿verdad? Sí, tenemos que defender el bienestar económico y la igualdad económica, pero repensando esta relación con la producción, con el planeta, con las personas y entre países. La desigualdad entre países es un tema que está pendiente y que abordarla de las izquierdas. Entonces creo que hay todo como este montón de desafíos, pero también de oportunidades de pensar otras cosas, de pensar una izquierda para el siglo XXI. Y creo que yo siento que hay un esfuerzo de filósofos, de militantes, de personas organizadas que están como buscando este norte nuevo, este pensamiento nuevo,
Hay cosas, ideas muy lindas que van por la vida, por la alegría, por la felicidad. Entonces, nada, veamos cómo nos sale, ¿verdad? Creo que es nuestro tiempo, es tiempo de ser los creadores de esa idea que va a impulsar a otro siglo de avance en derechos. Dale. Yo creo que es muy pertinente los análisis y esas búsquedas, pero la verdad, mi análisis como comunicadora, como estratega, como toda esa línea de análisis de audiencias que es mi profesión, me dicen que estas apuestas son loables, por usar una palabra, son bonitas, son lindas, son estructuradas, pero la verdad no están llegando a la gente de a pie, a la gente mayoritaria, que, como hemos analizado, ahorita esté ganando esa visión que no es nada, pero que ha logrado robarnos desde las enunciaciones hasta políticas y personas también que creían en esta postura ideológica o en una postura ideológica diferente a lo tradicional, le creen más a ellos, pero porque yo creo que ellos sí le hablan al grueso de la gente. Y lo digo, acá en Colombia pasa igual y claramente hay una primera instancia de análisis y es el tema claro. Las personas sí quieren y por eso es ese tipo de populismos que podemos criticarlos mucho, pero eso es lo que les interesa. Las personas sí quieren hablar de la solución de sus necesidades básicas insatisfechas. Y yo obviamente soy ambientalista y entiendo la importancia, pero también entiendo que hay gente, y es una de las luchas, por ejemplo, que damos acá con las personas que hacen minería artesanal. Igual ellos usan productos que están afectando la tierra, pero tú cómo le vas a decir a esa gente, a una mamá soltera en las, no sé, en el Cauca colombiano, que deje de hacer eso sin brindar, porque está dañando el ambiente, pero sin brindarle una opción que pueda mantener, pueda llevarle un pan a su casa, ¿sí me entiendes? Entonces yo creo que también nosotros somos muy buenos desde los sectores alternativos en pensarnos los grandes problemas y eso, pero a veces olvidamos que la gente muchas veces necesita solucionar el problema del día a día, el problema de en 3 horas que como. Y yo creo que si hiciéramos porque yo, tú lo acabas de decir, estábamos pensando el mundo del trabajo, estamos pensando la reformulación del sistema económico y eso tiene que ver con la solución de lo de hoy, pero no somos claros en cómo brindarles esas búsquedas de soluciones a las personas y creo que tampoco somos eficientes en generar una conversación con el grueso de la sociedad. Casi que les exigimos que para que puedan interlocutar con nosotros tengan que subir de nivel. Y yo no estoy diciendo que bajemos de nivel, lo que pasa es que la comunicación popular es una comunicación tan rica que puede enseñar conceptos complejos con palabras muy simples. Y de eso adolecen nuestros proyectos. ¿Qué han trabajado ustedes allá en Paraguay? Porque la verdad yo he podido notar que las poblaciones populares son muy parecidas y siento, aquí creo que un poquito menos porque varios venimos de extracciones más populares de los que estamos en el sector alternativo, pero sí siento que hay una desconexión entre quienes se piensan lo alternativo y quienes lo trabajan y esa base popular que a fin de cuentas sería la gente que quisiéramos conquistar, ¿no? Sí, yo creo que, o sea, es cierto lo que decís, hay una eficiencia de cierto tipo de discursos de extrema derecha que pueden llegar a mucho más a las personas. Yo creo que nosotros no encontramos todavía las respuestas también, por eso tampoco resuena mucho. Estamos como ensayando cosas, pero yo no veo, por lo menos acá en Paraguay, un claro norte progresista de decir, bueno, así es como pensamos ahora, en el siglo XXI, este tipo de cosas. Eh, yo sí creo que la potencia realmente está en el territorio,
O sea, uno puede sentarse en el gabinete y pensar como los mensajes y las estrategias y eso, y es súper importante, eh, pero nada reemplaza a estar donde están las personas, donde están, nosotros les dimos bases, que son las personas que trabajan en el territorio, nada reemplaza ese conocimiento de la organización popular, de estar en los barrios, de conocer cuál es la realidad cotidiana, cuál es el problema específico del lugar y de las personas. Y finalmente todas estas discusiones grandes son nortes, son valores, son ideas, pero eso tiene que bajar a algo práctico. O sea, si tenemos un problema eh, con un tipo de producción específico que es realizado por poblaciones especialmente vulnerables, entonces la solución no es decirle no, no puedes hacer eso. La solución es pensar cómo mejoramos la calidad de vida al mismo tiempo que dejamos de hacer o de tener ciertas prácticas que dañan al medio ambiente. O sea, el, el ecologismo sin un pensamiento, sí, el ecologismo sin justicia social de jardinería, ¿verdad? Decía el compañero Chico Méndez. Y yo creo que eso es, o sea, es brutal, ¿verdad? O sea, no podemos pensar la protección de la naturaleza sin pensar la mejora de la calidad de vida de las personas, el bienestar de las personas. Pero acá, a ver, yo estoy convencido de que nada reemplaza llegar al territorio, o sea, tenemos que estar en los territorios, tenemos que trabajar con la gente. Paraguay es un país además bilingüe, un país que tiene población indígena. Hay muchas cosmovisiones que están presentes en el territorio y la izquierda tiene que ser capaz de arropar esas cosmovisiones, de entender las realidades, no solamente materiales, sino también culturales de las personas con las cuales queremos trabajar y de ofrecer herramientas, de ofrecer un camino. Finalmente el trabajo del partido es ser una herramienta, ¿verdad? O sea, el partido no es ese órgano que viene a decirte cómo tenés que vivir tu vida en el barrio donde estás, sino que es la herramienta por la cual vos encontrás un camino para mejorar tu vida. Entonces, tiene mucho que ver con esta idea del partido estando al servicio de las personas y lo primero que tiene que hacer para estar al servicio de las personas es escuchar, entender las realidades, ofrecer mecanismos democráticos para que esas realidades se transformen en propuestas políticas. Porque ahí es un poco la lógica inversa, o sea, no es qué tan eficiente soy yo que llevo con un mensaje a las personas, eh, que viven realidades de necesidad, sino qué tan eficiente soy para incorporar a las personas en la propuesta política y darles poder para que puedan transformar sus propias vidas, su futuro, para que puedan organizarse, para que puedan incidir en el Estado, para que puedan convertirse en líderes políticos. O sea, para mí ese es el desafío de los partidos de izquierda, más allá de lo que tenemos en discusiones de estrategias de campaña y comunicación y demás, que es esencial, pero de nuevo creo que filosóficamente y en la práctica subordinado a este rol de ser el instrumento de los trabajadores, que es de donde nace nuestra idea de partido como socialistas. Sí, y decías, por ejemplo, que hay cosas que tenemos que rever, debatir, hay contradicciones que tenemos que reestructurar y ver si podemos resolverlas. Digamos, ante todas esas dudas, ¿hay todavía vida para la socialdemocracia? O sea, a lo que voy es, ¿hay vida para la identidad propia que tenemos ahora o tenemos que adherirnos a un pensamiento que se adapte, digamos, a las necesidades eh, más marcadas, digamos, por los mainstream? Y, digamos, tenemos todavía vida propia, hay todavía vida propia dentro de la socialdemocracia. Vos como dirigente del partido principal socialdemócrata en el país, sabiendo que Paraguay es un país ultra conservador, que no te agarra un libro posiblemente nadie, si es que no tiene un punto adicional o un beneficio extra. Entonces, digamos, ¿cómo le llegamos a eso? ¿Cómo le llegaron ustedes
durante todo este tiempo a las personas cómo fue el trabajo del partido País Solidario durante su creación hasta ahora y el fruto que ha tenido y qué proyección, digamos, le das enfocándonos en que esto justamente la gente pueda llegar a entender, la verdad. No solamente adhiriéndonos a una alianza, una mezcolanza donde estamos unidos desde centro izquierda hasta la derecha, sino que alguna vez podrá llegar a ser un partido hegemónico, por ejemplo, o hasta ese punto no, pero digamos, podrá llegar a ser gobierno, tener un gobierno propio, una lista propia, digamos, en ese sentido. No sé, vos qué decís. Yo creo que sí. Y yo, como candidato, tengo mis dudas, ¿verdad? Pero obviamente que estamos acá caminando hacia la utopía. De todos modos, no, me gustaría hablarlo en serio contigo, porque de verdad, que de verdad me preocupa. O sea, estamos cerca de Argentina, por ejemplo. Y el peronismo... No, Paraguay no está cerca de Argentina. O sea, Paraguay es es menos estado que Argentina. Paraguay es uno de los estados más chicos de la región. Tenemos uno de los presupuestos más chicos, tenemos uno de los índices de funcionarios públicos más chicos respecto a la población. O sea, Sí, somos yo me uno de refería, los... digamos, que estamos cerca de Con ellos. la amenaza parecida. Estamos cerca de ellos y absorbemos mucho de su análisis y de su Eso sí. Sí, Entonces, somos como que culturalmente influenciados por Argentina. es como, por ejemplo, el peronismo clásico hoy dice que el kirchnerismo es socialdemocracia. Eso lo escuchaba a Moreno decir. Entonces, ¿cómo nos... ¿Por qué? El peronismo es para un episodio de podcast aparte, creo. No, claro. Sí. Sí, de acuerdo. Sí. Sí. Yo no te conté la historia. Una vez que Renato y nuestro amigo Joao de Brasil me preguntan a mí, porque es como la manera de ellos percibir que tanto sabe uno de teorías, ¿tú qué crees que es el peronismo? Y yo mejor me quedé callada y me fui, porque no sabía, no los conocía, no sabía que iban a decir. No, claro. Pero bueno, no, saliendo por la tangente, ¿ves esperanza en Paraguay para la socialdemocracia como forma de vida, proyecto de nación, proyecto de ejercicio político? Acá sale el clip, voy a traer gente. No, claro que tengo esperanza. O sea, si no tuviese esperanza, no estaría militando. Esa es la realidad. Yo creo que es posible un mundo mejor. Yo creo que estamos en un momento de reacción, un momento reaccionario, un momento de resurgimiento de la extrema derecha. Pero también es como, yo siento que estamos también en un momento de resurgimiento de nuestros movimientos de la izquierda. O sea, veo, por ejemplo, lo que fue el Frente Popular en Francia, y parecía perdida esa elección, en serio. O sea, sí, dieron las elecciones en Francia, pero vos veías y era como, va a gobernar la extrema derecha, o sea, va a gobernar Marine Le Pen. Y era así como, ya era seguro. Y parece que de la nada surge esta alianza de sectores de izquierda, de sectores democráticos, y toma por asalto todo, ¿verdad? Después no supieron formar gobierno, otra cuestión. Tenemos esta cuestión de que nos ponemos las armas al hombro y salimos a marchar cuando llama el momento histórico, pero después cuando tenemos que conformar gobierno nos terminamos peleando todo otra vez. Pero o sea, veo que hay como también un resurgimiento de la izquierda, no solamente de la extrema derecha. En Paraguay yo creo que hoy más que nunca es esencial que defendamos la democracia y eso va a implicar una unidad de sectores democráticos independientemente si están a la derecha o a la izquierda. Es una necesidad, pero una necesidad coyuntural. Pero sí creo que en un contexto, y no sé si, o sea, Jerez sé que sí, pero si siguen un poco los últimos 20 años de Paraguay, hay un contexto también de debilitamiento de los partidos tradicionales. O sea, eso permite también que existan nuevas propuestas, nuevas figuras. Creo que el desafío está en que esa nueva figura no sea una figura conservadora y autoritaria, sino que sea una figura de izquierda, progresista,
que nos ayude a caminar hacia una democracia más fuerte, ¿verdad? Yo no creo que un modelo al estilo argentino sea hoy la amenaza para Paraguay, creo que es un modelo al estilo Bukele la amenaza. Creo que el gran peligro, o sea, vos salís acá a caminar y hacer campaña y la gente te dice, necesitamos un Bukele en Paraguay. O sea, ese es el deseo expresado verbalmente. Y es muy peligroso porque El Salvador es una dictadura, o sea, la gente, y Jerez sabe perfecto, acá las personas nunca terminaron de extrañar a la dictadura. Acá hay un deseo de retorno a una época dictatorial que no voy a decir que es la mayoría de la sociedad, pero es una parte importante de la sociedad. Sí, Entonces, la mentalidad sociológica del Paraguay no salió todavía de la dictadura, no, totalmente. pero nunca tuvimos democracia, o sea, está nuestra primera democracia. Del 89 para acá es el primer, exceptuando algunos pequeños periodos que acá somos muy benevolentes, le llamamos primavera democrática, eso de algunos pequeños momentos, pero realmente nosotros tuvimos o dictaduras tras dictaduras, o tuvimos elecciones con un solo partido, o sea que no eran elecciones realmente. Al Partido Socialista Revolucionario en Paraguay se le prohibió asumir su banca, fue el Partido Liberal el que prohibió, o sea, ni el Partido Colorado ni el Partido Liberal han sido promotores en Paraguay de la democracia. Y yo creo que culturalmente para nosotros estamos aprendiendo a hacer democracia, estamos aprendiendo a vivir en democracia. Y el desafío es que eso no se caiga, que ese proceso no termine cayendo de nuevo en un régimen autoritario, sino que podemos construir por lo menos un consenso común entre derecha e izquierda sobre cuáles son los acuerdos mínimos bajo los cuales nos disputamos el resto de las cosas. La fiscalidad, la distribución de la riqueza, no sé, las políticas medioambientales, igualdad de género, etcétera, etcétera, etcétera. Y cómo, pero necesitamos como construir ese mínimo consenso que yo creo que hoy en Paraguay ese pacto social de los 90 está roto. Está roto, el cartismo es un movimiento autocrático y ultraconservador que se ha aprovechado de todas las debilidades institucionales para establecer una hegemonía ilegítima porque gobiernan siendo una minoría. En Paraguay no hay segunda vuelta para quienes nos escuchan y no saben. Entonces acá se puede gobernar con 30 y pico por ciento de los votos de los votantes, como gobierna el Partido Colorado, y no hay ningún problema. O sea, uno no necesita la mayoría en Paraguay para gobernar. Entonces, para nosotros creo que ese es el momento. Pero hay otros países que están en un momento de disputa mucho más ideológica sobre el futuro de sus economías. Chile, por ejemplo, tenemos un momento, tuvimos el estallido social, hubo un intento de una nueva constitución que no se logró tener un nuevo texto constitucional, pero claramente en Chile hay un momento distinto de descontento, de cambio. En Argentina parece que están en una crisis de ruptura de nuevo. Brasil está como en una disputa entre esta nueva institucionalidad que inauguró Lula en el 2000 con los gobiernos del PT eh, y un retorno a prácticas autoritarias, que es el proyecto del bolsonarismo. Entonces creo que todos estamos como teniendo un momento dentro de nuestros contextos nacionales de un momento bisagra, ¿verdad? Un momento de grandes decisiones, un momento de ruptura con un viejo orden, donde hay una oportunidad también para nosotros que somos movimientos de reforma y de cambio, de construir otra cosa, de construir otra cosa. Y ahí depende de qué tan buenos seamos dando una propuesta, como muy bien decía Gilmar, una propuesta que convenza a la gente, que tan buenos seamos siendo instrumento de los trabajadores para que los mismos trabajadores se apropien de la propuesta política y podamos convertirnos en mayoría, porque finalmente lo que tiene acá el Partido Colorado, el Partido Conservador, es una llegada territorial impresionante. Hay más sucursales del Partido Colorado que parroquias de la Iglesia Católica en este país, y este es el país más católico de la región, o sea que el nivel de despliegue es enorme. Eh, Obviamente, de la mano de la corrupción y el narcotráfico, pero aún así con una lógica territorial que nosotros no tenemos, y que eso es lo que necesitamos. Nosotros necesitamos tener esa lógica donde el partido es el partido
de las personas, de los trabajadores, no un partido de élite o no un partido de pensadores que nos gusta mucho la política y la filosofía y demás, pero que muchas veces podemos encerrarnos en burbujas donde hablamos solamente entre nosotros, que se convierten en cajas de resonancia y que no terminan dialogando con las mayorías. Renato, y en esa búsqueda del trabajo con la comunidad y pues de llegada que yo no sé si para ser tan poderosos, pero obviamente hay un margen de personas que piensan como uno, que le duele lo que está mal, que es solidario. Me parece que algo que es muy lindo del nombre de ustedes es que entiendan la concepción de solidaridad desde el ejercicio de lo político y esa construcción. Y yo creo que sí hay mucha gente que es así. ¿Cómo han visto ustedes ese proceso? O sea, de llegarle a la gente y que la gente no repela el accionar de la política electoral, o cómo se va allá. Acá la verdad la gente es muy renuente porque por obvias razones no le cree al político. Y yo ahorita tengo miedo que ojalá no dejen de creerle también a la izquierda por muchas cosas. También ha habido un saboteo generalizado de la derecha, pero creo que se ha jugado con la emoción de la gente y con la esperanza de la gente, y eso también va en detrimento de que ya dejen de creerle también a un proyecto diferente, que digan, pues todos van a robar, todos hacen lo mismo, pues elijo a los de siempre porque ese me da tajada o algo así. ¿Cómo han visto esa interacción ustedes allá? No, y creo que es algo que pasa en todos lados. Nosotros, si bien fuimos parte del gobierno del presidente Lugo en el 2008, ese gobierno fue un gobierno de coalición. Entonces, de algún modo, la imagen del partido está vinculada, pero no está relacionada directamente como para decir que fuimos solamente nosotros los que participaron de ese gobierno. Entonces tenemos como una historia todavía nueva, es un partido de 20, sí, cumplimos 25 años este año, en diciembre, 24 años, donde las personas que fueron electas por el partido, y ahí hay que ser muy agradecidos con los compañeros y las compañeras, han sido personas muy coherentes, han sido personas que se han mantenido muy fieles a los ideales del partido. En Paraguay la solidaridad y la hospitalidad son valores muy importantes para las personas. En general, culturalmente, para nosotros es algo que se valora mucho cuando alguien es solidario, cuando alguien ayuda a las personas. Acá, para suplir las deficiencias del sistema de salud, es clásico que los vecinos y las personas ayuden unas a otras. Entonces, por ese lado, nuestra propuesta política tiene una llegada muy potente, muy en línea con valores o con ideas muy importantes para la cultura paraguaya. Eh, Hemos sabido también ser bastante estratégicos con nuestra propuesta. Paraguay es un país muy conservador, y si bien nuestro programa, nuestro ideario es muy ambicioso en todo lo que tiene que ver con derechos individuales, con las reformas de los derechos económicos, con derechos culturales, somos un partido muy de vanguardia a la interna, hemos sabido ser o muy de vanguardia en lo ideológico, en lo filosófico, en nuestros programas, hemos sabido ser muy estratégicos en cómo comunicamos en las campañas, ¿verdad? Entonces, hemos también sabido comunicar o transformar el mensaje para evadir los ataques más violentos que ha tenido la derecha conservadora, que tiene que ver sobre todo con los derechos LGTBIQ. Y bueno, y con el aborto, ¿verdad? Que son los dos temas tabú en Paraguay. Pero en la última campaña, por ejemplo, nosotros en Asunción hicimos claramente una campaña pro igualdad de las diversidades, abiertamente. Nuestra candidata fue a las dos marchas del orgullo que hay en Asunción, se relacionó directamente con todas las organizaciones LGTBIQ, y en lugar de ver, o sea, tuvimos ataques de la derecha más conservadora, pero ganamos mucho, o sea, al ser
al levantar inequívocamente la bandera, al ser los únicos que sin miedo levantamos la bandera, ganamos mucho más de lo que podían quitarnos con los ataques de estar relacionados a agendas de diversidad. Entonces creo que también va por ahí como una combinación de, bueno, no nos regalemos, como decimos acá en Paraguay, no te regales, pero tampoco tengas miedo de salir a levantar las banderas de nuestro movimiento, porque al final, como decía Giomar, hay un montón de gente a la que le resuena el pensamiento, está de acuerdo, y lo que está esperando es alguien que diga, hey, sí, yo estoy de acuerdo, yo creo en esto, no tengo miedo de creer en esto ni de decirlo, y esa persona rápidamente se despierta, se moviliza, milita, hace campaña, porque en un momento de tanta reacción conservadora, al haber una clara propuesta progresista, uno puede encontrar mucha respuesta positiva de gente que de repente estaba desesperanzada. Entonces creo que está por ahí, ¿verdad? O sea, como de ser inteligentes, de ser organizados, de ser disciplinados, pero también de no tener miedo. No tener miedo que hay mucho por ganar al asumir abiertamente nuestras agendas y nuestras banderas. Sí, allá decimos no te regales, acá dicen no den papaya. ¿Escuchaste esa expresión acá? No, No. no tiene ninguna lógica, pero bueno, para ellos sí, sí. Así que ya vamos a empezar a cerrar ya, Renato. Gracias por tu tiempo. Estuvimos hablando 1 hora, 6 minutos. Bastante, y hasta ahora el podcast más largo por un par de minutos. Pero muchísimas gracias. Esperamos pronto tenerte nuevamente y ya seguramente con miras a las próximas elecciones vamos a estar hablando nuevamente. Sí, lo que yo creo que voy a hacer propaganda un ratito. Sí, a claro. Las personas que nos escuchan que no se olviden de sumarse al boicot de Israel. Es importante que se sumen al movimiento BDS y hay que boicotear, hay que pedir a nuestros gobiernos que cancelen los acuerdos de armas, de tecnología militar, policial y de vigilancia, y en lo posible de que haya un boicot a Israel. Así es, totalmente. Nuestro país, que uno de los pocos países fantasmas que le gustan los países inexistentes, cuesta tanto, y la verdad que es algo que todos nos tenemos que mancomunar entre todos los humanos para frenar este genocidio realmente. Bueno, muchísimas gracias, Renato. Saludo a Fabi, saludo a los chicos allá y bueno, nos vemos pronto. Bueno, nos despedimos de nuestra audiencia. Síganos, comenten, suscríbanse, todo, chaito, un abrazo.